Hola, buenas noches. En un minuto ya estaremos comenzando. Muchas gracias. Un par de minutos más. Buenas noches a todos. Un gusto tenerlos de nuevo aquí en Coronando Hashem desde la comunidad judía de Guatemala. Para todos ustedes, Latinoamérica, verdad es un gusto tenerlos con nosotros. Y para los que no me conocen, soy el rabino David Rusek, rabino principal de la comunidad judía de Guatemala. Y aquí estamos todos los lunes y los jueves. El próximo jueves no vamos a tener clase, ya que tenemos el evento Tisha B'Av, y que verdad no tengamos clase porque llegue el Mesías. Antes que esto estamos todos en Eretz Israel. Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por venir. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar de este gran misterio de la eternidad del pueblo de Israel. Y vamos a sumergirnos en un par de historias importantísimas en el Talmud para poder descifrar qué es lo que nos dio la fuerza y qué es lo que nos da el koach, la fuerza para continuar existiendo en este mundo. Y en el mensaje que mandé, los que pudieron leerlo, si traje una cita de Mark Twain, que lo voy a leer una vez más aquí, para que vayamos entrando en el calor de la clase. Mark Twain no era judío. Los imperios egipcios, babilonios y persas crecieron
llenaron el planeta con sonido y esplendor, y después desaparecieron como parte de un sueño. Después aparecieron los griegos, los romanos, e hicieron mucho ruido, pero también desaparecieron. Otros pueblos han crecido y mantenido su antorcha prendida por alto por algún tiempo, pero finalmente se les apagó y ahora se encuentran en el crepúsculo o ya no existen. El judío los vio a todos, les ganó a todos. Es ahora lo que siempre fue. No ha mostrado decadencia en envejecimiento, ningún debilitamiento de sus partes, ningún enlentecimiento de sus energías, ningún desafío de su mente alerta y agresiva. Todo es mortal excepto el judío. Todas las demás fuerzas pasan, pero el judío perdura. Son las palabras de Mark Twain. Él fue criticado en su generación por hacer estas cosas. Estamos hablando que él murió en 1910. Entonces, tenemos una idea en la generación en la que vivía, hablar así de los Yehudim no era algo fácil, pero él veía esa realidad. Y es una realidad que todos vemos. Estamos aquí. Mi Shabbat es el mismo Shabbat de hace 2000 años. Mi hebreo, a diferencia de otros pueblos, la gente dice, no, pero los egipcios están ahí. Sí, pero tú pones un egipcio ahora a hablar con un egipcio de hace 2000 años. No van a poder entenderse. Si de repente viene el Mesías y ya se levantan los tzadikim y vamos a poder hablar con ellos, ¿en qué idioma vamos a hablar? En hebreo. La Shona Kodesh es el mismo hebreo. Nosotros leemos la Torah, entendemos la Torah. Esta existencia y continuidad del pueblo de Israel, ¿de dónde viene? Hemos pasado cosas terribles. Estamos cerca de Tisha B'Av. En Tisha B'Av se destruyó el Bet HaMikdash. En Tisha B'Av fue la caída, el término de la rebelión judía de Bar Kokhba, con la destrucción de la ciudad de Beitar, donde 600,000 personas murieron en un solo día. Hay quien dice que eran 6 millones. La expulsión de los judíos a España fue en Tisha B'Av. La Primera Guerra Mundial comenzó en Tisha B'Av. Grandes pogrom pasaron en Tisha B'Av. Y incontables cosas negativas que pasaron para Israel. Cualquier persona que vea lo que pasó con Israel en la destrucción del templo por los romanos, el pueblo de Israel se quedó sin Jerusalén. Nos quedamos sin Beit HaMikdash, sin esperanza, esclavizados. Millones de gente muriendo. Esa es la receta para el fin y la decadencia de cualquier civilización. Sin embargo, Am Israel continúa. Y a pesar de que los romanos quisieron robar el nombre de Jerusalén, Adriano, emperador, y le puso el nombre Ilia Capitolina de Palestina, y quiso borrar el nombre de Israel del mapa, nosotros sabemos que Am Israel, la tierra de Israel, su Torah, continúan hasta hoy. ¿Qué es este misterio? ¿De dónde viene? Las yeshivot están llenas de gente estudiando Torah como nunca había habido esa cantidad de gente estudiando Torah. Las calles de Jerusalén nos dirigen a ciudades con nombres de las ciudades del Tanaj. La tierra de Israel vive. Y uno camina por ahí y siente los pasos de nuestros ancestros. Nuestras fiestas son las mismas fiestas. Nuestros Arbat Aminim son sus Arbat Aminim. Am Israel continúa. Am Israel está aquí. ¿Cuál es el misterio detrás de esta existencia, de esta capacidad de perdurar del pueblo de Israel? Hay una historia en el Masejet Gittin, nos cuenta sobre una ciudad que se llamaba Yavne. Yavne. Probablemente muchos de ustedes no escucharon esta ciudad. Hoy en día hay una ciudad que se llama Yavne en Israel, una ciudad muy linda. Pero esta ciudad existía desde la época del Beit HaMikdash. Y Yavne fue una ciudad donde el Sanedrín, después de la destrucción del templo, se mudó a Yavne. Y vamos a entrar en dos historias
sobre Yavne, una cómo se salvó y después una historia que sucedió en la ciudad de Yavne, y vamos a poder entender este misterio de la supervivencia del pueblo de Israel. Espero que pongan atención. Hay que tener claras las historias que vamos a contar ahora, porque nos van a descubrir misterios impresionantes. La primera historia que vamos a contar es cómo se salvó Yavne de la destrucción del templo, de la guerra contra los romanos. Y vamos a meternos un poco en la historia de la destrucción del templo. Cuenta la Gemara en Gitín que había un grupo de rebeldes que se llamaban los Birionim. En español dicen los celotes. Eran rebeldes judíos. Y fueron los Jajamim, Rabanim, fueron a hablar con ellos, dijeron, hagamos paz con los romanos, estamos en sitio, hagamos paz con ellos. Los Birionim, estos rebeldes judíos dijeron, no van a aceptar, no podemos hacer paz con ellos. Vinieron los Birionim y dijeron los Rabanim, hagamos guerra contra los romanos. ¿Qué dijeron los Jajamim? Hashem no va a ayudar en esta guerra. Vamos a perder. No podemos ir a la guerra. Fueron los Birionim y quemaron 3 bodegas de trigo, de madera. Eliminaron todas las bodegas que había de comida para que el pueblo de Israel tenga hambre y no le quede otra cosa más que luchar. Estos Birionim, estos rebeldes tomaron y cerraron la ciudad de Jerusalén, o sea, para que nadie pueda salir. Y había un Rab Gan, un gran rabino, alumno de Hillel Azaken, el Hillel el anciano, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai le dijo a 2 de sus alumnos, por favor, tenemos que salir, tengo que ir a hablar con el general del ejército romano. Lo pusieron en una caja y dijeron que se había muerto. Y los alumnos lo cargaron en la caja. Y cuando iba a salir de Jerusalén, le dijeron, ¿qué llevas ahí? No, murió Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y le dijeron, no, vamos a atravesarlo con una espada a ver si es cierto. Los Yehudim dijeron, eso es lo que van a hacer con un cuerpo, qué desprecio. Al final los Birionim entraron en razón, lo dejaron salir de Jerusalén. Y fue Rabbi Yohanan ben Zakkai con Vespasianos. En este momento Vespasianos, para que conoce un poco de historia de Roma, Vespasianos no fue emperador, sino después. Antes de Vespasianos estuvo otro emperador y de seguido de Vespasianos era Tito. Vespasianos era simplemente el general que llevaba la campaña para la conquista de Israel. Y Vespasianos había citado Jerusalén, salió Rabbi Yohanan ben Zakkai y fue a hablar con Vespasianos. Vespasianos le dice a Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿qué haces aquí? Rabbi Yohanan ben Zakkai dice, vine a hablar con el rey. Entonces Vespasiano se molestó. Yo soy el rey, te voy a matar. Es rebeldía contra Roma. Yo no soy el emperador. En el momento que Vespasianos querían hacer daño a Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Yohanan ben Zakkai dijo, Jerusalén solamente puede caer en manos de un rey. Llegó un mensajero de Roma y le dijo a Vespasianos, el emperador falleció, ha sido nombrado como el nuevo emperador de Roma. Vespasiano quedó tan sorprendido de lo que estaba pasando, que cómo puede ser que Rabbi Yohanan ben Zakkai ya sabía que él era emperador si no había llegado ni siquiera la carta. Y Vespasianos le dijo a Rabbi Yohanan ben Zakkai, pídeme lo que tú quieras, te lo voy a conceder. Y ahí cualquier persona diría, que pida Jerusalén. Sin embargo, Rabbi Yohanan ben Zakkai no pidió Jerusalén. Y el Talmud pregunta, dijo, probablemente quiso pedir algo seguro antes que pedir algo que sea negado. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai pidió 3 cosas. Rabbi Yohanan ben Zakkai pidió Yavne y sus sabios, la ciudad de Yavne con todos sus sabios. Pidió Shulshilita de Rabban Gamliel,
la cadena de Rabban Gamliel. Se refiere a la familia de Rabban Gamliel, que eran descendientes del rey David. Y pidió que por favor curaran a Rabbi Tzadok. Entre paréntesis, ¿quién era Rabbi Tzadok y de qué lo tenían que curar? Rabbi Tzadok era un tzadik que durante 40 años estuvo ayunando día a día, comiendo lo mínimo indispensable para poder sobrevivir. Dice la Gemara que era tan flaco que cuando comía un higo se podía ver cómo pasaba por su cuerpo. Rabbi Yohanan Ben Zakkai pidió que por favor saquen a Rabbi Tzadok de Jerusalén y lo curen para que pueda seguir viviendo. Vamos a explicar más adelante esto de Rabbi Tzadok, que por qué Rabbi Yohanan Ben Zakkai tenía que escoger estas tres cosas que aparentemente no tienen ninguna relación una con la otra para rescatar de Jerusalén. La ciudad de Yavne, la descendencia del rey David y la vida de Rabbi Tzadok. ¿Por qué Rabbi Yohanan escogió estas tres cosas? ¿Qué misterio había detrás de estas tres cosas para tomar esta decisión y dejar de lado a Jerusalén? Vamos a dejar entonces un momento esta historia en stand-by, recordémosla bien, y vamos a ir a la ciudad de Yavne. La ciudad de Yavne era una ciudad cerca del mar. Todavía, como dije antes, todavía encontramos Yavne en este lugar. La Yavne nueva se dice que es el lugar donde estaba Yavne en el pasado. Y hay una historia muy interesante en esa ciudad. En esa ciudad, los Jajamim se reunían y le llamaban Kerem Beyavne, que significa el viñedo de Yavne, era la yeshiva de los Jajamim, de los sabios. ¿Y por qué le llamaban el viñedo? Porque los sabios se sentaban en hileras como los viñedos. Y en esta ciudad hubo una historia muy extraña, pero tiene un mensaje profundo, mucho más grande de lo que uno puede ver. Y esta historia es la historia de un horno. Un horno, sí, la historia de un horno. El Tanur Shel Achnai, el horno de Achnai. Achnai son serpientes. ¿Por qué le llama así el Talmud? Es un horno que los Jajamim, que los sabios estaban discutiendo sobre él como dos serpientes, discutiendo si este horno era kasher o no era kasher, si era tamé o era tahor, si era puro o impuro. ¿Y qué tenía de especial este horno? Y pongan atención, esto suena muy extraño, pero vamos a entrar en el tema del horno y vamos a poder entender algo impresionante. Este horno, Tanur Shel Achnai, tenía las siguientes características y los voy a mostrar con ustedes en una foto para que vayamos entendiendo. Ok, vamos a compartir. Perdón. Un segundito. Aquí. Este horno era un horno que tenía una forma como de una vértebra, por decirlo así. Ahorita vamos a ver por qué digo una vértebra. Y este horno era impuro. Y lo cortaron y le hicieron estas líneas que pueden ver aquí. Estas líneas que pueden ver aquí. Lo fueron cortando en esta dirección. Y después lo volvieron a pegar con arena. Este es el horno de Achnai. Ok, ¿qué tiene de especial este horno? ¿Qué tiene de especial este horno? No tiene nada que tiene que ver con nosotros. El horno de Achnai lo hicieron, dice el Talmud, Juliot. Juliot en hebreo son vértebras. Y lo pegaron con ¿qué? Con jol, con arena. Interesante, escuchen aquí, jol, arena, Julia, vértebra. En hebreo y en español no tiene ninguna relación una con la otra. Pero acá aparentemente hay una relación entre la arena y la vértebra. Y empezaron a discutir los Jajamim. ¿Este horno es kasher o no es kasher? Y escuchemos esta discusión. Está Rabbi Yoshua y sus sabios. Y está Rabbi Elazar. Y Rabbi Elazar dice
este horno es tamé, es impuro, está contaminado. No se puede recuperar, a pesar de que lo destruyeron y lo volvieron a armar como algo nuevo, no se considera algo nuevo, sigue estando impuro. ¿Ok? Rabbi Yoshua dice, no, este horno sí es puro, es algo nuevo, tiene continuidad. Rabbi Lazar dice algo muy extraño. Si es así, que yo tengo razón, que el jarub es un árbol de algarrobo. Algarrobo es una fruta parecida al tamarindo en Israel. Si es así, dice Rabbi Lazar, que ese jarub, ese algarrobo, vuele 100 metros. Y dice la Gemara que el algarrobo se arrancó del suelo y voló 100 metros. ¡Wow! Ya, jaque mate. Rabbi Yoshua no aceptó. Rabbi Yoshua fue y dijo, no, no hay pruebas de algarrobos. No puedes traer una prueba de que tienes razón porque un algarrobo vuele. Dice el Talmud que el algarrobo voló otros 100 metros después de que dijo esto. No hay demostración. Continúa la discusión, Rabbi Lazar dice, este horno es tamé, es impuro. Y si yo tengo razón, que ese canal de agua fluya en sentido contrario y lo demuestre. Y el canal de agua efectivamente empezó a fluir en sentido opuesto al que venía. Jaque mate. Dos cosas milagros. Dice Rabbi Yoshua, no me traigas pruebas de canales de agua. Y el agua volvió a su curso. Continúa Rabbi Lazar y dice, ok. Si yo tengo razón en lo que estoy diciendo, que las paredes de este Beit Midrash, de esta escuela, se caigan. Dice el Talmud que y Trosheshu, se empezaron a temblar las paredes y empezaron a inclinarse para caer. Rabbi Yoshua saltó y dijo, ustedes paredes no pueden hacer esto. Por el honor a los Jajamim, dice, las paredes se detuvieron y no cayeron, pero tampoco volvieron a su lugar por el honor a Rabbi Lazar. Rabbi Yoshua no se deja, pero Rabbi Lazar continúa y dice, no, este horno es impuro, no tiene salvación. Dice Rabbi Lazar, esta ya es la última carta. Si yo tengo razón, que del cielo traigan una prueba. Que el cielo demuestre y defina la verdad. En ese momento se escuchó una voz, un bat kol. En la halajá, en el Talmud, un bat kol, una voz, es una voz espiritual que se escucha para la gente que está lista para escucharla. Y este bat kol sonó y dijo, Malahem etze Rabbi Lazar, dicen del cielo. ¿Qué tienen ustedes con Rabbi Lazar? La halajá es como Rabbi Lazar en todo lugar. Ya, del cielo dijeron que Rabbi Lazar tiene razón, el horno es impuro. ¿Qué más podemos decir? Se para Rabbi Yoshua y dice, Hashem, lo bashamaymi, la Torah no está en el cielo. Pregunta el Talmud, ¿qué significa que no está en el cielo? Hashem ya la diste en la tierra. La Torah fue entregada en la tierra, me la diste a mí, a nosotros, a Am Israel. Tú no tienes ya más decisión sobre la Torah. Nosotros estamos estudiando con tus reglas, con tu forma de estudio, con tu guía de cómo analizar la Torah. Nosotros decimos, dice Rabbi Yoshua, este horno es kasher. Y tu Torah dice Hashem, veajaré rabim laatot. Detrás de la mayoría hay que ir. Y nosotros los rabinos somos la mayoría frente a Rabbi Lazar. La halajá es como nosotros. Esta historia tiene un epílogo. Dice que salió
uno de los rabinos que estaban en el Bet Midrash y se encontró a Eliyahu Anabí en la calle. Eliyahu Anabí caminando en la calle y le dice Eliyahu Anabí, Eliyahu, May Abed Kuchabrihu de Aishata. Eliyahu, ¿qué hizo a Kadosh Baruj Hu? ¿Qué hizo Hashem? En ese momento que estaban discutiendo Rabbi Yoshua y Rabbi Elazar, y Rabbi Yoshua dijo que la Torah no está en el cielo, ¿qué hizo Hashem? Amar Rabbi Eliyahu, dijo Eliyahu Anabí, Kajaich, estaba sonriendo. Hashem estaba sonriendo y dijo, Nitzhuni Banai, Nitzhuni Banai. Me ganaron mis hijos, me han ganado mis hijos. Y esta es la historia del horno de Ahnai. Vamos a empezar un poco a analizar esta historia y vamos a encontrar un mensaje impresionante para estos días. Sí, discutiendo, impuro, impuro, es impuro. Esta discusión de las cosas que son puras o impuras, ¿qué tan importante es? Hay ciertas cosas, para entender un poquito, que no adquieren impureza, que no se contaminan, no hay contaminación, no se contaminan. Por ejemplo, una piedra que estuvo en contacto con un muerto no se impurifica, no queda contaminada. ¿Por qué no? Porque no es un recipiente. Para algo contaminar tiene que llamarse que es un recipiente. El horno es un recipiente, pero ahora que lo corté en estas líneas horizontales como unas vértebras y lo vuelvo a pegar con arena, ya es algo nuevo. Eso no es un instrumento, eso no sirve de horno. Entonces, ¿impurifica o no impurifica? Y esta es la discusión. Esta es la discusión. Y hay que entender, punto que hay que llegar a entender ahora, es por qué la Torah le llama a esto de vértebras. Juliot, vértebras. Fue cortado como en vértebras. Y lo pegaron con arena, hol. Am Israel perdió su columna vertebral. El Beit HaMikdash, la fuente de todas las brajot, la libertad de poder seguir cumpliendo mitzvot, de llevar korbanot al Beit HaMikdash. Por 1500 años se llevaron korbanot al Beit HaMikdash, no más. Se terminó. No más la oportunidad de decir, Hashem, te quiero agradecer porque pasé por una situación difícil y quiero llevarte un corbán de agradecimiento y que toda la gente que esté conmigo pueda comer y disfrutar contigo, Hashem. No hay más esta oportunidad. La luz que salía del Beit HaMikdash era tan grande que dice el profeta Ermiau cuando se destruyó el templo, si ustedes hubieran sabido lo que están destruyendo, jamás lo hubieran destruido. Toda la abundancia que viene al mundo de Jerusalén. No hay más Jerusalén. No hay más Beit HaMikdash. Nuestra columna vertebral se perdió. Y Rabbi Yochanan ben Zakkai dice, hay una ciudad que se llama Yavne. Dejemos Yavne con sus jajamín, con sus sabios. ¿De qué sirve? Si ustedes van a Jerusalén, a Yavne, hoy en día hay más árboles y todo, pero hay lugares en Yavne que están llenos de dunas. Dunas y dunas de arena. Y en esa época era igual. Yavne no tenía vida. Era una ciudad ahí en la arena, sin árboles, sin nada. Había otro tipo de vida en Yavne. La vida de Yavne, el viñedo de Yavne. ¿Cuál es el viñedo de Yavne? Los jajamim, los sabios. Y estos jajamim estaban discutiendo en algo más grande que en un horno. Estaban discutiendo sobre la columna vertebral de Am Israel. Perdimos Jerusalén. Vamos a tener todavía continuidad, vamos a tener todavía columna vertebral. A lo que Rabbi Elazar decía, no, nuestra existencia como pueblo la perdimos. Ya no tenemos identidad. Y Rabbi Yoshua discutía, sí tenemos identidad. Claro que sí. Tenemos todo. Y escuchemos ahora los argumentos. Si yo tengo razón que no hay identidad, que este árbol se arranque y huele. Cualquier civilización necesita
herramientas para ser construida. Necesita madera. No tenemos madera, se arrancó. Y miren qué interesante. ¿Qué árbol pidió Rab Elazar que se arranque? Pidió que se arranque un jarub. Jarub. Jarub es las mismas letras de la palabra Jorbán. Destrucción. No hay, ya no existe en Israel. Que se arranque el jarub. Es la esencia, estamos destruidos, fuimos arrancados de nuestro lugar. El segundo punto dice que el agua demuestre. El agua es la esencia de la vida. No tenemos agua, no tenemos Torah, no tenemos Beit HaMikdash. Las cosas están yendo en sentido contrario, dice Rab Elazar. El agua demuestra que está mal, que no hay más continuidad para el pueblo de Israel. Y Rabbi Yoshua dice, no puedes traerme pruebas del agua. Eso no es la esencia de Am Israel. No el jarub, no el algarrobo, no el agua. Eso no es la esencia de Am Israel. Finalmente dice Rabbi Eliezer, bueno, que las paredes del Beit HaMikdash se caigan. No tenemos Beit HaMikdash, que tampoco haya Beit Midrash. Ya no hay continuidad para el pueblo de Israel. Rabbi Yoshua discute con las paredes y dice, no, señores, ustedes no van a hacer esto. No pueden, no es su naturaleza caerse cuando cuando no hay motivo por el cual caerse. Es verdad, no tenemos Beit HaMikdash, todavía tenemos Beit Midrash, no pueden caerse. Tenemos un lugar donde estudiar Torah. Rabbi Eliezer dice, ok, que Hashem diga que ya no hay continuidad para el pueblo de Israel. Y Hashem responde, ¿qué discuten con Rabbi Eliezer? Él tiene razón. No hay lugar a discutir. No hay Beit HaMikdash. No hay millones de personas que fallecieron. ¿Qué queda? Una ciudad en las dunas en Yavne. Eso es todo lo que queda para Am Israel. Rabbi Yoshua le dice a Hashem, no, Hashem. Tu Torah fue dada para nosotros. Y en tu Torah dice Hashem que tenemos que ir detrás de la mayoría. Y la mayoría dice que Am Israel es kasher, que Am Israel existe. Que este horno, esta columna vertebral la podemos volver a pegar con la arena. ¿Qué arena? La arena de Yavne. Este horno puede tomar vida de esta Torah que tenemos aquí. La Torah que dice que tenemos que ir detrás de la mayoría, Hashem. Tu Torah, que nos diste con todo el amor, dice que nosotros, nuestra existencia no depende de las piedras, nuestra existencia no depende de los korbanot, nuestra existencia no depende de Eretz Israel. Nuestra existencia depende de qué es nuestra voluntad, cuál es nuestra voluntad para estar cerca de ti, Hashem. ¿Cuál es nuestra voluntad de ser orgullosos, de ser Yehudim y de estudiar, de tener mitzvot y de tener Torah? Y ahora vamos de nuevo a nuestra historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y hablamos de los celotes, de los birionim que quemaron para que no haya comida. Y hablamos de Rabbi Tzadok que ayunaba y no comía 40 años para que no se destruya el Beit HaMikdash. Los dos tenían el mismo objetivo. Evitar la destrucción, obligar en cierta forma a Hashem que no haya destrucción. Uno de una forma positiva, una forma negativa, pero los dos tenían deseo de la continuidad del pueblo de Israel. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai sale de Jerusalén y llega con Vespasianos, el César, que en ese momento era el general, y le dice, quiero que me des a Yavne. La continuidad para el pueblo de Israel es estar apegados a sus costumbres, a su Torah, a sus mitzvot. Ese es el futuro de Am Israel. Pero para construir un futuro necesitamos 3 herramientas, dice Rabbi Yohanan ben Zakkai. ¿Cuáles son las 3 herramientas que necesitamos para construir este futuro? La Torah de Yavne, algo que nos conecte
hacia atrás. Muy interesante el concepto que usa el Talmud. Shulshilita de Rabban Gamliel, la cadena milenaria de Rabban Gamliel que llegaba hasta el rey David. Para recordar quiénes somos, de dónde venimos. El que quiere saber hacia dónde va, tiene que saber de dónde viene. Dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, necesitamos un futuro. Necesitamos algo que nos conecte al pasado. Y necesitamos un ejemplo de la importancia de lo que perdimos. Y ese es Rabbi Tzadok, que por 40 años ayunó para que el Beit HaMikdash no se destruya. Si tengo estas tres herramientas en mi vida, si nosotros como comunidad, nosotros como Am Israel, tenemos Torah, tenemos esta cadena que nos conecta a dónde venimos, y tenemos conciencia de lo que perdimos, tenemos esperanza de continuar vivos, de continuar como este pueblo que ha continuado por miles de años. Porque no es el lugar, no son las piedras, somos nosotros. El Beit HaMikdash que llevamos cada uno de nosotros dentro, de lo que depende si vamos a continuar como pueblo en un futuro o no. Es el momento de entender y de reflexionar para nosotros hacia dónde vamos con lo que hacemos en el día a día. Preguntamos, ¿cuál es el misterio de la continuidad del pueblo de Israel? Es que este es el misterio. El misterio es que Am Israel siempre se ha mantenido unido en sus costumbres, en hacia de dónde venimos, nuestra cadena y hacia dónde vamos. Y hemos recordado lo que perdimos. Y en cada boda rompemos una copa recordando Jerusalén. Y en nuestras casas dejamos un símbolo de recuerdo de la destrucción del templo. Y ayunamos en Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque Hashem espera de nosotros que nosotros digamos, Hashem, no importa cuánto podamos alejarnos, no importa cuánto podamos perder, no importa qué tan difícil podamos estar, qué circunstancias tan complejas podemos el pueblo de Israel pasar, siempre vamos a querer decir que este horno es kasher, por más que esté roto, por más que tengamos que pegarlo con arena, que no es algo fuerte, es porque quiero estar contigo, Hashem. Ustedes saben, en el Arona Kodesh, donde estaban los 10 mandamientos, además de las tablas, había otra cosa más. Las primeras tablas. ¿Sí? Las tablas rotas estaban dentro del Arona Kodesh también. ¿Por qué? Porque no porque estén rotas valen menos. No porque Am Israel esté roto, no estemos completos. Haya dificultades, haya exilio, estemos esparcidos. Y sí, a veces haya desunión entre nosotros. No quiere decir que no queremos continuar, Hashem. Tenemos continuidad. Queremos estar contigo. Miren qué increíble. ¿Cómo se llama la ciudad que estaba en el mar? Dijimos Yavne. Yavne son las mismas palabras, letras, y se escribe exactamente igual que la palabra Ibané, que se ha construido. Yavne, dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, esa es la esperanza de continuar. Que Am Israel continúe discutiendo, que Am Israel continúe buscando crecer, que Am Israel continúe vivo. Mientras nos movamos, estamos vivos. Cuando nos sentamos y lloramos y decimos no hay hacia dónde ir, ahí ya no hay más esperanza. En la Torá, a alguien vivo se le considera aquella persona que está en movimiento. Es nuestra oportunidad de continuar
en estos tiempos tan difíciles, uniéndonos a este misterio del que habla Mark Twain. ¿Cómo es que los judíos han pasado todo? No es solamente por la que tenemos voluntad fuerte, no es por nuestra sabiduría, es porque tenemos un socio, es porque tenemos un papá que tiene esperanza en nosotros de que nos unamos para que haya menos odio gratuito. Que nos unamos para considerar a cada persona importante y cada persona parte del pueblo de Israel es única y es parte de nuestra familia. Y cuando alguien tenga un Beit HaMikdash, una destrucción de su propio Beit HaMikdash, estemos ahí para decirle, no importa qué tan difícil hayas pasado, tú tienes que continuar como Am Israel continúa. En nosotros está dar fuerza a los demás. En nosotros está unirnos y traer el Beit HaMikdash. Decirle a Hashem, la mayoría cuenta Hashem. En tu Torah dice que hay que ir detrás de la mayoría. Y la mayoría dice que queremos. La mayoría dice que queremos este Beit HaMikdash. Que queremos estar más cerca de ti. Que queremos que no haya coronavirus. Queremos que haya tranquilidad para todos. Si nos unimos con este ideal, nos vamos a pegar a los ideales de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que lo que él vio fue el futuro de Am Israel. Conectémonos a nuestro presente, con nuestra Torah y nuestras mitzvot, con nuestro Avat Hinam, el amor al prójimo, Ve'ahavta l'reaja kamoja. Conectémonos con nuestro pasado, de dónde venimos, lo que nuestros padres dieron por continuar siendo Yehudim. Y continuemos conectándonos con la esperanza de la reconstrucción del Beit HaMikdash, esperanza que tenía Rabbi Tzadok. Si tenemos esas tres cosas, vamos a continuar en este gran misterio de la existencia del pueblo de Israel, que para nosotros en verdad no es un misterio, es una realidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y que tengamos consuelo y nos veamos en fiestas pronto con el Mesías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Amén. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Un gusto, Rabina. Gracias. Shekoach, Amén. Shekoach. Gracias. Yishkoach, Rab David, Yishkoach. Shkoya. Shabbat Shalom.